Hola, muy buenos días. El día de hoy hablaremos de cerradura inteligente. Historia de las llaves y las cerraduras, su origen, la evolución, por lo que ha transcurrido todo el camino que ha pasado, es importante para entender cómo desde el antiguo Egipto hasta la actualidad hemos evolucionado en un simple mecanismo tan pequeño como lo que sería esto. Debemos de entender que antes simplemente era, pues claro, un mecanismo sencillo, algo que buscaba proteger, que las razones, a pesar de que han cambiado de material, que han cambiado de mecanismo, que han cambiado el tamaño, la complexión, sigue siendo la misma necesidad, el mismo objetivo, que es la protección. Antes se utilizaba para proteger en el antiguo Egipto, solo el faraón podía utilizarlo, como ahora en la actualidad la podemos llevar solo en el bolsillo de nuestro pantalón para proteger algo tan importante como lo es nuestra casa o pues alguna caja fuerte que queramos utilizar para guardar nuestras pertenencias más valiosas. Historia de las llaves y las cerraduras. Después de la introducción del tema, hay que entender muchas cosas. La primera es que, como ya lo mencioné, las razones siguen siendo las mismas. Sin embargo, se ha adaptado, ha evolucionado, como bien han pasado muchísimos años atrás. Por ende, los cambios son drásticos. Ha evolucionado de tal manera que podemos pasar de un mecanismo básico a utilizar una tarjeta con códigos para entender, para poder acceder a una propiedad, a una caja fuerte, etcétera. El origen, como bien lo mencioné, gracias a los historiadores y arqueólogos, sabemos que la existencia de las primeras cerraduras y llaves son del Antiguo Egipto y en China, hace 4000 años. Digo, pues bueno, de las primitivas cerraduras, porque más que nada, y bueno, primitivas cerraduras y llaves, más que nada hablan de que no es una llave como tal. Si bien es un mecanismo un poco raro que se puede encasillar en una llave y una cerradura, no es la primera de la historia. El concepto de la cerradura surgió muy pronto y en prácticamente todas las culturas hace miles de años. Al principio era una simple barra que cerraba el paso e impedía abrir la puerta o la caja. Quiere decir que no es que se haya creado en un mismo lugar, es que simplemente, como bien sabemos, la delincuencia es algo que lamentablemente ha existido siempre. Por ende, desde antes, desde el faraón, desde esa época, se quería resguardar la riqueza, se quería proteger, por ende se utilizaba este medio. Pero no solamente ahí, sino por ejemplo en otros tipos de culturas como en la China, y es que utilizaban un concepto de barra travesera que se empezó a justificar al añadir una pieza vertical que la atravesaba e impedía que el pestillo se pudiera mover. Había que levantar la madera vertical para poder hacerlo. Y eso solo se podía hacer con otra madera del tamaño preciso para liberar el pestillo. Es decir, que en ese entonces, si tú necesitabas proteger tu hogar, tus riquezas, no cualquiera podía hacerlo. Y si otra persona quería utilizar una llave, como bien ahora se utilizan muchos métodos para evitar y para pues, prácticamente jugar con las cerraduras y manipularlas, antes era un poco similar. Si bien podemos decir que fue muy optimista llamarles llaves, primeras llaves a eso, porque era más un medio, más adelante veremos cómo la primera, el origen y el creador de la llave. Aquí coloqué varios tipos de llaves que para mí son las más importantes que hay que tener en mente. Obviamente, por obvias razones, hace más de 4000 años no se pueden colocar aquí. Utilicé las más básicas e importantes en la actualidad. La llave clásica, no se puede decir mucho de ella, pues consistía en una pieza de forma cilíndrica. Para manejarla se tenía una pieza generalmente en forma de anillo que era del mismo material. Tenemos la llave moderna corriente, que si bien es la más común actualmente, eh, pues prácticamente no se puede decir mucho. Cuando las muescas se levantan correctamente, las levas del bombillo, este se libera y gira dentro de su alojamiento, permitiendo mover el mecanismo, que pues es prácticamente muy básico y sencillo que creo que hasta la actualidad mucha gente suele utilizar. La llave maestra, que si bien en ciertos casos se fabrican cerraduras especiales que pueden ser abiertas con dos tipos de llaves, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, se puede decir que una de ellas es la del usuario que solamente puede abrir una cerradura.
bueno, una cerradura determinada. Y la otra, que es la llave maestra, permite abrir con una sola llave una cierta cantidad de cerraduras, que estas prácticamente se han utilizado en hoteles, bueno, antiguamente, en los que el cliente disponía de la llave específica y el servicio dispone de la llave maestra, en vez de llevar un manojo. Llave magnética, esta para mí, bueno, en nuestro proyecto estamos viendo la llave magnética y cerradura de clave, que es lo que queremos combinar. Pero la llave magnética es otro tipo más moderno que la llave maestra, un poco mejorado, se podría decir. Hay una parte de cinta magnética en el que se escribe el código, que si bien esto hace que se pueda acceder. Estas llaves se utilizan, bueno, se usan frecuentemente actualmente para las habitaciones de los hoteles, ya que tienen forma de tarjeta plástico en la que se codifica un periodo de validez que gracias a esto se puede acceder al cuarto. Y por último, la cerradura de clave, que es una también muy importante, que es muy sencilla de explicar. Simplemente, como pueden ver, tiene un tecladito en el cual se puede acceder con un código, una clave alfanumérica, que pues el código libera el resbalón de la cerradura. Durante esos momentos, la puerta puede abrirse y es cuando se utiliza la llave. La evolución de las llaves, como bien mencioné, lo antiguo que vimos en la antigua egipcia es muy primitivo y es muy optimista llamarle, porque la primera llave fue gracias a Teodoro de Samos, quien fue quien inventó la primera llave que se puede utilizar, que pues, la San Pedro, que es un poco católica, ya que se utilizaba como una entrada divina, que bueno, esta es la llave de tipo de San Pedro, una llave pues un tanto antigua, que los mecanismos de la llave funciona muy fácil, hay que entender. El modelo de la llave cerradura supone que la estructura del sustrato y la del centro activo son complementarias de la misma forma que una llave encaja en una cerradura. Este modelo es válido en muchos casos, pero no es siempre correcto. Como bien ya vimos diferentes tipos de llaves, varía mucho el mecanismo. Esto sería lo básico como la llave moderna, la llave clásica, em, la llave maestra, entre muchas otras. Evolución en las llaves del siglo XX, como bien aquí estamos viendo desde 1848 hasta 2015. Security and access have long been an important aspect of human society, with invasion of keys and locks and labelings us to control and manage access to our property and belongings. While locks and keys have changed over the thousands of years they have been around, they are still an integral part of our daily lives. Sin importar su edad ni género, toda persona tiene el derecho de contar con un hogar seguro, en el que pueda vivir en paz y con dignidad. Es responsabilidad de las autoridades, de la comunidad y de cada persona en particular crear las condiciones propicias para este fin. Sin embargo, hay personas y situaciones que vulneran la seguridad de miles de propiedades en nuestro país. El robo a casa-habitación es un delito que comete alguien al invadir una casa o departamento para apoderarse de bienes ajenos. Las víctimas de robo a casa-habitación no solo enfrentan la pérdida repentina de bienes de valor, también están predispuestas a padecer estrés y ansiedad. Tener que seguir viviendo en el lugar donde su seguridad y tranquilidad fueron vulneradas por uno o varios extraños les genera un estado permanente de malestar, desgano y desconfianza. En julio, el Estado de México abrió 756 carpetas de investigación, lo que lo posicionó como el estado con mayor incidencia de robo a casa-habitación en el mes, seguido por Guanajuato con 361 y por Ciudad de México con 328. Las entidades con menor número de casos fueron Yucatán, con 9, y Chiapas, con 13, junto con Campeche, con 14. Y Jalisco se ubicó en la posición 4, con 320 carpetas. Ahora hablemos un poco sobre seguridad personal. Incluso los amantes de la soledad y del aislamiento deberán de dejar su residencia habitual por alguna u otra razón. Ya puede ser desde ir a la tienda y tardar solo unos minutos hasta varias horas para ir a trabajar o a la escuela, e incluso varios días
para ir de vacaciones? En primer lugar y sin ninguna duda, lo más importante a proteger en un hogar son las personas que residen en él y las que lo frecuentan. Garantizar su integridad física frente a amenazas exteriores como posibles intrusiones o actos de vandalismo y de posibles accidentes y manipulaciones indebidas de componentes peligrosos, así como su integridad moral. Tomar las medidas necesarias para crear un ambiente seguro y ausente de miedos deben ser prioridades absolutas. También nos interesa ver si hay algún movimiento extraño en nuestra casa y queremos que la entrada y salida de esta sea con la mayor tranquilidad posible. No hay una sola forma de proteger nuestra casa. Cada uno irá encontrando la forma que le sea más útil y funcional según donde viva, según el tamaño de su casa, según las personas con las que habite y del presupuesto que disponga. No se trata de gastar dinero, se trata de invertirlo. La seguridad en el hogar no tiene precio. Algunas opciones de medidas para vivir más tranquilos son cámaras de seguridad inalámbricas, para poder estar atento en todo momento. Las opciones digitales avanzadas conectadas a aplicaciones generan notificaciones y cuidan por ti. Las alarmas para casa. Son súper efectivas si alguien entra a tu casa porque no solo avisan con ruido, sino que también llaman a la policía o a la empresa de seguridad. Y las rejas para puertas le dan aún más seguridad a tus puertas y permiten ventilar sin el riesgo de tener la puerta abierta. ¿Cómo prevenir y evitar robos en tu hogar? Conozca a sus vecinos. Esto nos ayuda a mantenernos informados de cosas irregulares que estén sucediendo. Analice la seguridad de sus puertas y ventanas. Mantenga sus puertas cerradas con llave. Es algo lógico y suena simple, pero la mayoría de los ladrones entran a las casas porque dejaron la puerta abierta. Puede ser tanto la principal como la trasera. Aunque salga solo unos minutos, debes de cerrar la puerta con llave. Tampoco hay que dejar mensajes en la puerta advirtiendo sobre nuestra ausencia, ni mucho menos dejar las llaves en un lugar secreto. Tampoco acepte la entrada de extraños. Muchas veces los ladrones utilizan señuelos para poder ingresar a la casa. Pueden hacerse pasar por vendedores, pueden hacerse pasar por gente que repara electrodomésticos e incluso pueden hacerse pasar por una persona que necesita de un teléfono celular desesperadamente. Nos piden que les dejemos pasar, pero no debemos de darle entrada a estas personas porque pueden simplemente estar estudiando el interior de la casa. Es fundamental no contar más que a los íntimos cuando te vas de viaje, y es buena opción pedirle a alguien de confianza que junte tu correspondencia para que no se acumule. It's logical and it sounds simple, but most robbers enter houses through open doors. Whether they are mean or reward, even if you just leave for a few minutes. Do not leave message on the door warning about your absence or keys in secret places. Para empezar, me gustaría definir lo que es el concepto de aditamentos. Los aditamentos los podemos encontrar como los distintos complementos agregados que tienen una cosa en específico. En este caso, al movernos en el ámbito de seguridad, pues veremos los agregados que tienen la seguridad en el hogar. El primero son las TIC o las tecnologías de información y comunicaciones. En las TIC lo podemos encontrar como las distintas herramientas que tenemos para gestionar, compartir y transmitir información. Este tipo de tecnologías han tenido un gran avance o crecimiento en estos últimos años, ya que se presentó el fenómeno en lo que son las redes sociales. Al haber tantos usuarios en esas redes sociales, ha provocado ha provocado un tráfico en lo que son esas aplicaciones, por lo que se necesita una mayor cantidad de ancho de banda. Se presentará una diapositiva, la cual tiene el concepto de las TIC y trae una imagen que para mí describe muy bien todo lo que representa. Como veremos en la imagen, son distintos caminitos que nos llevan a distintas aplicaciones u otros dispositivos que engloban todo lo que es estas tecnologías de información. Varios caminitos de distintos colores, eso demuestra el avance o evolución que hubo en estos años para cubrir ese ancho de banda y lograr hacer que el uso de estas aplicaciones o dispositivos sea más fácil. For the second concept of the topic, we have the home automation.
We can define the home automation as the set of technologies applied to the intelligent control and automation of the home, which provides a safety and comfort house. Now I present you a slide that contains the definition of the concept and an image that describes very good the home automation. In the image, we can see a cell phone that is connected of all the devices of the home. That means that all the devices are connected each other with a Wi-Fi connection. Y en domótica es importante ahondar en lo que son las conexiones inalámbricas, que en este caso veremos lo que es el Wi-Fi y el Bluetooth. El Wi-Fi lo podemos ver como la tecnología móvil que se usa para conectar distintos dispositivos a lo que es el Wi-Fi, redes Wi-Fi. Para el Bluetooth tenemos que es una tecnología de comunicación que permite la transmisión de datos de una forma más fácil, ya que pues no necesitamos cables u otro conector. A continuación se presentará una diapositiva que contiene los conceptos de cada una y dos imágenes que pues demuestran algunas características de lo que son estos conceptos. Para el Wi-Fi tenemos un router. Un router es muy importante a la hora de usar el Wi-Fi, ya que eso nos permitirá hacer la conexión a lo que es el internet y pues conectar nuestros dispositivos a ese router. Y aquí tenemos el Bluetooth, como se ve en la foto. Tenemos un teléfono que está conectado a diferentes dispositivos. Pues como dije antes, pues al ser una tecnología que se desarrolló para eso, para conectarse a otros dispositivos o compartir información, pues de una forma más fácil, ya que pues como se ve aquí lo está haciendo de forma inalámbrica sin uso de conectores o cables y pues lo está haciendo en un corto alcance, no lo está haciendo en una distancia tan grande. Eso es un requisito del Bluetooth, que los dispositivos estén cercanos para que se puedan conectar. Que nosotros creemos que son necesarios a la hora de desarrollar una cerradura. Tenemos a todos los sensores de todo tipo, un protoboard y un Arduino. Los sensores los podemos encontrar como esos dispositivos los cuales reaccionan ante una acción específica. Como se verá a continuación en la presentación, está el concepto de lo que es un sensor y una imagen de diferentes sensores. Existen diferentes tipos de sensores, ya de temperatura, de luz, de movimiento, de aproximación, etc. Al haber tantos, pues casi todas las máquinas utilizan sensores, ya que pues estamos haciendo una acción con esas máquinas, por lo tanto tienen que tener una reacción. Por ejemplo, con los sensores de luz o de movimiento, cuando tú pasas por ese foco pues se prende porque detectó tu movimiento y se encendió la luz. Después de eso tenemos un Arduino y la protoboard. La protoboard es muy importante, ya que pues nos permite hacer pruebas de los circuitos que vamos a usar en un producto en específico. Eso es muy importante, ya que nos permite ver los fallos que contiene. Ahora tenemos los Arduinos, que es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre, la cual contiene microcontroladores a los cuales le podemos asignar instrucciones. En la cuestión tecnológica tenemos 3 medidas de seguridad para garantizar una mayor seguridad a nuestros hogares. Lo primero que se implementó en esta chapa es un teclado numérico. Un teclado numérico o teclado de código es un teclado electrónico usado para teclear un código de seguridad que permite abrir una puerta de un edificio u hogar. Se utiliza en lugar de una llave, haciendo accionar un electroimán de apertura de cerrojos de las puertas en diferentes lugares. En el mecanismo de un teclado numérico se necesita una clave única de 4 dígitos, la cual mediante electroimanes permite el desbloqueo de la cerradura, lo cual permite a la persona que ha ingresado el código entrar a la vivienda, y de no conocer el código no se desbloqueará la cerradura y se bloqueará la entrada a esta.
Las cerraduras inteligentes te permiten manipular entradas y salidas a distancia a través de una plataforma manejada desde tu teléfono celular. Las cerraduras electrónicas permiten ser programadas con distintos códigos de acceso diferentes para cada persona. Así, se puede regular qué persona entra a tu casa u oficina, qué días puede acceder durante cuánto tiempo y Como segundo método de seguridad tenemos un lector de huellas. Su funcionamiento es básico. Se basa en la carga eléctrica de los dedos, la que nos permite con la piel transmitir una imagen concreta de la huella. Si no tuviéramos carga eléctrica, esto no podría funcionar. Por lo tanto, hace muy seguro nuestra protección de datos y evita que se pueda copiar las huellas. Como última medida de seguridad, se creará una aplicación, la cual estará enlazada a la puerta y será reconocida cuando esté cerca del dispositivo que la tenga. Para poder generar una clave de uso único que vaya cambiando cada cierto tiempo y que sea más difícil la obtención de la clave para que una persona indebida no pueda entrar, ya que no será la misma clave siempre, y así será más difícil el ingreso a la propiedad. We know many types of technological advances. Hola, buenos días. Yo soy Sara Ramos y yo voy a hablar desde lo que es la seguridad digital. Bueno, la seguridad digital es un concepto que ha entrado en varios aspectos de nuestra vida y pues sin lugar a dudas es de suma importancia en el trabajo, negocios, escuela, etc. La ciberseguridad es un punto clave para las organizaciones, ya que los ataques que previenen no solamente afectan a las personas y a las empresas económicamente, sino que también afectan la seguridad y la confianza que el público tiene sobre la institución que está albergando sus datos. La tecnología ha ayudado a las empresas a pues automatizar sus procesos, a agilizar las tareas, pero pues con ello igualmente ha abierto las puertas para que terceros con malas intenciones traten de robar la información que se alberga en esta institución para pues sacar un provecho ilícito. Para poder resguardar nuestra información es necesario tener un conocimiento básico acerca de lo que es la seguridad digital. Por eso es necesario entender cómo funcionan estos procedimientos y procesos y pues encontrar la forma más óptima para proteger nuestra información que tenemos nosotros resguardada. La ciberseguridad o seguridad digital es el área de una empresa, una organización que está enfocada únicamente en los procesos informáticos y telemáticos para proteger pues toda la infraestructura física y digital relacionada con la tecnología computacional. A partir de esta práctica se establecen los procesos o procedimientos para resguardar los archivos y evitar que cualquier tipo de amenaza pueda poner los datos en riesgo al ser transportados, transferidos, almacenados o otra cualquier razón. Cuando nos referimos a la seguridad digital, este concepto engloba un gran número de técnicas y procedimientos para ejecutar dicha protección. Gracias a herramientas que se encuentran disponibles a todo el público, se pueden evitar sustracciones innecesarias o el robo inclusive de información valiosa o cualquier ataque cibernético. Es importante contextualizar las amenazas digitales que pueden ocasionarse por los usuarios y malas prácticas, pues son estas prácticas maliciosas que pues llegan hasta un punto a tratar de robarse la información que se tiene en nuestro sistema o inclusive usuarios que se encuentran en nuestra misma empresa trabajando para proteger estos archivos que son los mismos que se extraen esta información y pues hacen los actos ilícitos. Los errores de programación y pues con esto la posibilidad de ser utilizados por terceros con fines sospechosos, ya que pues se puede crear algún tipo de quiebre en esa programación y pues permitirle el paso a las demás personas para poder ingresar a nuestra información privada. Intrusos o personas que consiguen entrar a los datos de manera no autorizada pueden ser personas externas o inclusive, como les comentaba ahorita, personas que trabajan directamente con nosotros, que tienen el acceso directo a nuestra información. Y pues siniestros como robos, inundaciones, incendios, etcétera. Pues esto se explica muy solo. Básicamente pues pueden ser los robos, que pues obviamente es directo a la información, y los incendios o inundaciones, pues estos por lo general significan una pérdida total de la información. Pero pues ahora vamos a ver algo más importante. ¿Cuál es la importancia de la seguridad digital para nuestras empresas? La importancia de la seguridad digital para nuestras compañías radica en la protección de los datos y la información rutinaria y valiosa para el correcto funcionamiento de la empresa. Con la realidad en la que vivimos ahorita, los ciberataques
a los dispositivos físicos es muy común que se den. La mayoría de organizaciones públicas o privadas ha tomado la seguridad digital como una necesidad principal, ya que pues es evidente la importancia que tiene para resguardar los archivos que se encuentran en las compañías. Si además contamos con la digitalización de los procesos que se ha dado actualmente, es aún más visible la susceptibilidad en la cual estamos sometidos, pues las entidades que no se encuentran protegidas, pues. Por eso las organizaciones capacitan actualmente a los usuarios y pues obviamente adquieren dispositivos que son más compatibles y que pues no permiten que inclusive los mismos usuarios de las computadoras extraigan la información tan fácilmente. Se colocan muchos filtros para que pues toda la información esté completamente segura. Bueno, ahora voy a explicarles los errores más comunes que se cometen al momento de proteger nuestra información privada. Estos errores se cometen no solamente guardando nuestra información en nuestra computadora, sino igual accediendo a alguna red social, etc. El primer error que se comete es poner una contraseña muy fácil, como lo es fecha de cumpleaños, nuestro propio nombre, nombre de alguna mascota, o inclusive patrones de números, como lo puede ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, o patrones de letras, que es el A, B, C, D, F, G, o así. Yo sugeriría alternar números, letras, caracteres especiales, espacios, para poder hacer una contraseña más segura y pues que sea más difícil. Y sobre todo tratar de utilizar en diferentes contraseñas en diferentes dispositivos y diferentes aplicaciones. El segundo error que se comete por lo general es comprar antivirus baratos o inclusive no comprar alguno y permanecer con el que trae la computadora guardado. Este es un error bastante frecuente y debo decir que yo misma lo he cometido. Sin embargo, debemos estar seguros de comprar un antivirus que sea el mejor para nuestra computadora, que sea el más compatible y pues asegurarnos de que no permita que entre ningún virus. Y otro error que es bastante común y que mucha gente no lo hace es actualizar los equipos. Dispositivos como el Windows 10, que son dispositivos que se tienen que estar actualizando varias veces, pues son dispositivos que pues al momento de estar actualizando se van configurando para pues, no permitir que haya alguna falla o algo así. Entonces al momento de no actualizarlos permites que haya un punto de quiebre, entonces pues tienes que estar actualizándolos constantemente para que no pase nada. Y no conectarse por VPN. El VPN es una red privada virtual, por sus siglas en inglés se le llama VPN. Es un servicio que permite el acceso remoto a la red interna de la compañía y a los diferentes recursos empresariales, tales como correo electrónico, servidor de presentismo, aplicaciones de escritorio, etc. Entonces el VPN, en mi punto de vista, es uno de los servidores más importantes, ya que pues es muy privado y utilizar todas estas reglas pues es muchísimo más seguro y asegura completamente que nuestra información no va a ser robada. Y por último, uno que no sé, la verdad yo creo que es el que más se comete, es el no tener un firewall. Simplemente no basta con tener un antivirus. Actualmente la gente mala, por así decirlo, está buscando más formas de acceder a las informaciones de las empresas o compañías o inclusive de uno mismo. Entonces contar con un firewall es indispensable para poder tener una buena estrategia y optimizar nuestra seguridad digital, pues esta se encarga de analizar e inspeccionar todo lo que sucede dentro y fuera de nuestra red, detectando el tráfico de algo o de lo que sea. De este modo, este firewall impide que las amenazas externas ingresen en nuestro sistema. Dentro de las organizaciones existen áreas que deben estar mucho más atentas y equipadas para prever y contraatacar un intento de ataque o una amenaza latente. Bueno, espero haber aclarado un poquito más lo que es la seguridad digital, haber dejado un poco más claro los errores que no se deben cometer al momento de la seguridad digital. Hi, good morning. Today I'm going to talk about digital security. The technology has helped organizations automate their process and speed up tasks. However, in the same way, the doors have been opened for outsiders with bad intentions to try to steal their data or enter their system for illicit profit. Digital security is a key point for organizations since the attack it prevents not only affect the people and companies financially, but also affect the trust that the public has in the institution. Cybersecurity or digital security is the area of a company or organization focused only on computer and telematic process to protect all physical and digital infrastructure related to the computer technology. Based on this practice, processes and protocols are established to protect files and prevent any type of threat from putting data at risk when being transported, transferred, or stored for any reason. When we refer to digital security, this concept encompasses a large number of techniques and procedures to implement such protection.
Thanks to the tools that are available nowadays, you can avoid theft or valuable information or any cyber attack. With the reality that we live in, cyber attacks are attacks on physical devices and infrastructure of companies and governments. Most public and private organizations have taken digital security as a necessity, since it's evident that the importance of protecting the assets of companies. If we also have the digitalization of process, an almost natural aspect in today's business and undertakings, the susceptibility to which entities do not have digital security systems are submerged is even more visible. Hola, muy buenas tardes. Me alegro de verlos en esta exposición. Mi nombre es Javier Gottfried, aunque mis amigos me suelen llamar Javi. Hoy estamos aquí para que conozcan la identificación digital y así averiguar más sobre nuestra cerradura inteligente. En primer lugar, vamos a ver qué hace referencia a ese concepto y a continuación exploraremos su almacenaje. Seguidamente explicaremos cómo funciona. Luego aprenderemos cuáles son los tipos de sensores para leer una huella. Finalmente, expondremos mitos y realidades sobre estas cerraduras. Una identidad digital es la identidad online en un ciberespacio, creado por un individuo, organización o dispositivo electrónico, así como en nuestro caso. Esto se forma gracias a los datos del usuario, como lo son opiniones, fotos, navegación, etc. Algo muy importante que cabe destacar es la seguridad y privacidad, ya que estas son las claves de interés. Debemos ser cuidadosos con lo que compartimos en nuestras redes sociales, aunado a las opiniones que damos, porque es posible que al pedir empleo los ejecutivos busquen información tuya y al no cuidar quiénes somos en ese mundo digital podemos ser rechazados. Hoy en día nos es fácil hablar sobre lo que es una nube de almacenamiento, pero nuestro producto va dirigido a un público amplio, en donde se encuentran personas de tercera edad. Existe la posibilidad de no conocer correctamente este punto, por eso es importante comprenderlo. Los bancos, los gobiernos, los operadores móviles han utilizado la tecnología para crear identidades digitales, fiables para ciudadanos, clientes y empleados. Estas identificaciones son almacenadas en una nube. Una nube es un servicio de almacenamiento de datos, no es tangible, se encuentra en la red, nos permite abrir, modificar o usar archivos a través de una conexión, sin necesidad de que se encuentren en el almacenamiento del dispositivo, en este caso la cerradura. A grandes rasgos, nosotros al colocar nuestra huella en el lector, estamos generando un dato que está en código binario. Este código se basa solo por tener unos y ceros. Entonces, al generar nuestro propio código con nuestra huella, la cerradura lo que logra es comparar si este número es idéntico al que tiene en su base de datos para así dar acceso o rechazarlo. Como bien ya hablamos del almacenaje, el código generado es comparado con el del almacenaje. Existen 3 tipos de sensores para hacer la lectura correcta de la huella. El primero de ellos es el lector de huella digital óptico, que es el lector más básico. La tecnología usada por este tipo de lectores es muy similar a la que se usa en fotografía. El dedo iluminado con un LED y más tarde se hace un reconocimiento de los detalles de la huella. El segundo lector es el de capacitancia, es el lector más común, ya que está incluido en la mayoría de los teléfonos móviles actuales. Su funcionamiento es dactilar, pero en vez de hacerlo a través de una luz, se hace a través de una corriente eléctrica. Por último, tenemos al lector número 3, que es el ultrasónico. Podemos decir que este tipo de lector es el más avanzado y actual. Se basa principalmente en un emisor y receptor de ultrasonidos que establecerán una imagen tridimensional de la huella digital. Este lector permite obtener más información que los lectores tradicionales. Al no conocer correctamente el tema, podemos asumir varios mitos, como que el dispositivo no es de alta seguridad, pero sí lo es, ya que su mecanismo bloqueará la puerta cuando una persona sin autorización intenta abrirla. Incluye cierre automático, además de que se fabrica de acero y otras aleaciones más robustas que las cerraduras mecánicas. Otro mito es que se dañan por factores climatológicos. Esto es rotundamente falso, ya que gracias a sus materiales de fabricación, las cerraduras son adecuadas para instalarlas en el exterior, sin dañar o afectar su funcionamiento. Una realidad es que no son fáciles de romper, porque si bien las cerraduras mecánicas ya son productos de alta seguridad, nuestra cerradura inteligente será aún más resistente con mecanismos robustos y resistentes al vandalismo. Digital identification plays a very important role in our life since it is the ID that we have in the cyberspace. We have to be careful with whom we share our information and what info we are sharing, because on many occasions it can be harmful or too useless. It's to trust.
but it's better not to do it. En equipo llegamos a la conclusión de que la evolución y la tecnología de los productos cada día son más notorios e importantes. Es importante conocer las capacidades de la seguridad doméstica, tales como son las cerraduras y las llaves. Sin ellas estaríamos vulnerables a la inseguridad de las calles. El saber que el producto es mejor no solo por el precio, sino por la función que tiene que cumplir es vital. Las llaves y las cerraduras han experimentado un sinfín de cambios a los cuales nos favorece muchísimo la inmunidad y nos permite estar protegidos. Hoy en día tenemos una doble vida, la real y la digital. Por este motivo, la seguridad y la privacidad digital son fundamentales para preservar un viaje cómodo por el Internet, pero sobre todo para mantener nuestra información personal fuera del alcance de los hackers, que nos pueden hacer pasar por un mal momento. Finalmente, abordados todos estos temas de suma importancia, nos damos cuenta de que la cerradura digital es clave para tener una vivienda segura, sin riesgos ni preocupaciones. Podemos resaltar que esta cerradura contará con un bajo costo para que incremente el número de personas que lo tengan. Es importante tener en cuenta el contexto en el que nos movemos. Buscamos que los que adquieran nuestro producto tengan la fe de que sí funcionará. Por eso la introducción y explicación de los temas antes hablados. It's logical and it sounds simple, but most robbers enter houses through open doors.